A continuar con el login y el registro. Como ya vimos en la clase pasada o en el video pasado, he adelantado un poco el código. Teóricamente, como saben, la capa de UI es la que cambia en SwiftUI. Todo lo demás sigue teóricamente de la misma forma. No estoy tratando de utilizar solo con todo lo que trae Xcode, sin tener que utilizar librerías. Luego más adelante quizás se implemente inyección de dependencia o alguna librería para manejar los hilos asíncronos, pero por ahora estoy utilizando todo lo que trae por defecto Xcode. Ahora he creado un login screen. Para agilizar he creado las vistas, voy a explicarlo más o menos cómo funciona cada uno. He copiado el modelo del proyecto anterior, la data, en el cual he creado un manager de core data y el user default. Lo primero que voy a comentar es que voy a darle en preview para que más o menos se vea cómo es la interfaz, cómo va quedando con SwiftUI. Lo que he hecho aquí es he creado más o menos un text input layout que le llamamos en Android, o un label layout editable con una forma de caja de texto con un bordeado. Este es del user, este es como el label text del user, y el de aquí de abajo es el del password. Al igual que en Android, en iOS tenemos que crear variables de tipo observable para que esto pueda detectar lo que se va escribiendo y para tener el valor. Aquí le pasamos al text, el text value, que es el valor que se ingresa en el campo de texto. Yo por defecto lo he definido con una palabra de Tyler, y también el text value. Entonces cada vez que se va escribiendo, este variable se va llenando de data. La primera vez, si no le ponemos nada, es vacío, pero cada vez que se va escribiendo se va reemplazando por el campo. Si vemos aquí, le he puesto mucho zoom, voy a bajarle un poco de zoom. Ahí está. Este label primero es el usuario que lo ha creado de esta forma para que sea un poco más amigable, no un text field normal, que pueden crearlo también de la misma forma ese de aquí, y no tendría mayor diseño, simplemente para acotar o agregar un plus de que se puede crear y puedan copiarlo quizás para sus diseños. La parte de acá abajo es el label text de contraseña. He creado un texto y un text field, ahí están los dos, y un stack que tiene un border y un radius, que bueno, crea ese diseño. Como les mencioné, para cada uno he creado el placeholder, que es el hint, y también el text value, que es una variable tipo string observable que se va a encargar de setearle valor y actualizar la data para poder utilizarla posteriormente. Cada vez que se va ingresando un texto se va rellenando y lo va seteando el valor. Es algo similar a cómo funciona Compose en Android. Luego más abajo he creado un botón de iniciar sesión. Aquí vemos el botón. También le he puesto un padding para que se separe todos los lados. Un color de blue y el color radius de 25. Luego abajo he puesto un botón simple que dé a crear cuenta para que se dirija a crear cuenta. Bueno, este alert es un pop-up de error que he creado para que cuando dé algún error, esta variable que dice viewModel show error cambie de true a false. Cuando por defecto está en false, por eso es que no lo va a levantar, pero apenas detecte que esté en true, va a levantar un pop-up de error. Eso es lo que he hecho aquí. Aquí, si se dan cuenta, he creado variables de tipo observable. Estos son como detectores de evento. Vamos al login view model. Lo que hace, he creado este alert show que cuando cambia a true va a levantar un pop-up de error, y también he creado una variable de tipo observable con cambio string para que rellene ese mensaje y pueda agarrar de acuerdo al error de lo que pasa. Aquí he creado un enum como un detector de eventos observables que tiene 4 casos. El por default no va a hacer nada, para lo inicializado por default,
para que no haga nada y tenga un valor por default para no tener que declararlo e inicializarlo. Pero aquí va a ejecutar cuando es home, va a ejecutar una llamada a la base de datos con el usuario y el password que he creado, igual que la otra aplicación. Voy a utilizar teóricamente la misma lógica. Voy a crear un usuario, validar si existe y si no existe. En caso exista, me va a detectar el evento y lo va a derivar que el evento es el login home, y si no existe, en error. Aquí también el error, y esto el login screen se va a encargar de detectarlo. Cuando le doy clic al botón de crear cuenta, va a desencadenar el evento register y va a hacer una acción en el login screen que estoy derivando, que le estoy diciendo que es lo que haga. Aquí he creado la variable de tipo viewModel, login viewModel observable, con esta anotación para indicarle que es una variable de tipo observable. Y aquí recuerden que tiene que estar dentro del stack view esta validación, porque si lo hacemos fuera no nos va a funcionar, ya que necesita estar dentro porque es donde están los componentes que desencadenan esa acción. Entonces aquí voy a mantener por defecto, como tiene el valor por default y no hay ni un if en el valor por default, no va a hacer nada. Pero ahí, como dije, cuando desencadene en el botón ni crear cuenta, aquí nos damos cuenta, va a desencadenar esta función, y esta función lo que hace es otorgarle el valor de register a ese observador de eventos de login. Entonces vamos aquí, va a detectar el cambio y lo que va a hacer es, va a ser igual al registro, y lo que va a hacer es derivarme al register screen, me va a llevar al register screen. En caso le dé iniciar sesión y me pase todo correcto, me va a derivar al home. En caso no me pase todo correcto, vemos aquí lo que va a hacer es llevarnos al login error, que no he puesto nada en este if, pero sí he puesto que me levante un pop-up cuando show alert sea en true. Eso es lo que va a desencadenar. También quería explicar lo que he hecho para funciones asíncronas, ya que hay dos formas. También quiero mencionar este embed interactor. Lo que hace es que le voy a decir que esta función o los valores que se corresponden aquí se ejecuten en el hilo principal, ya que esto se va a encargar de decirle a la vista principal que levante pop-ups, que le diga a la vista un texto o alguna otra cosa. En caso no lo pongamos, también no lo podemos poner, pero aquí nos van a poner algunos warnings que nos dicen ahí tienes que ejecutarlos en el hilo principal. Aquí nos aparece un guardian del cache. ¿Por qué? Porque no tengo algo que se encargue de detectar el error. Punto. Se borraría si ejecuto una función o algo que se encargue de detectar el error y desencadena una acción. Pero ahora vamos a dejarlo así. También aquí, por ejemplo, este await, lo que estoy haciendo, he creado dos funciones en el user case para que vean cómo se hacen las funciones asíncronas en iOS con lo que viene Xcode. La primera es poniendo de esta forma, declarando async, la anotación async, y el await que nos indica que va a esperar la respuesta del servicio para que pueda ejecutarse. Esta es una forma. Aquí vemos el login. Aquí también derivamos el async, y también he creado otro que no utiliza esta forma, pero utiliza la anotación escaping, que también es otra forma de crear funciones asíncronas y esperar que retorne una respuesta para poder llamar varias cosas al mismo tiempo y sin necesidad de esperar al otro. Bueno, ahí dejé dos ejemplos de hacer métodos asíncronos sin librerías con lo que viene Xcode. Como les digo, esas son las capas de data que copié del proyecto imperativo de iOS. No quiero extender más el tiempo, por eso ahí le dejo el código para que puedan revisarlo. Entonces lo que va a hacer aquí es levantar voy a compilarlo. Bueno, el login ya, como saben, lo hicimos en el video anterior. Aquí vemos el botón crear cuenta. Lo que va a hacer es que al darle clic va a desencadenar lo que está en el view model. En el view model aquí
next register va este evento login que tiene un estado por default, que es el default, va a cambiar a register. Aquí se va a encargar de detectar ese evento register y va a ir al register screen, que es una vista similar a esta, y ahí está, lo ha creado. Entonces eso es lo que pasa. Voy a compilar otra vez porque no sé cómo darle back en el emulador, no soy bueno manejando iOS. Entonces, y la otra acción es cuando le doy clic aquí. Si recuerdan, este es el botón de iniciar sesión. Lo que le estoy diciendo es que va el que tome el valor de text value, que es el de aquí de arriba, el text value, y el text pass, para que lo que haga era validación contra la base de datos. Le va a pasar los parámetros, va a ir a la base de datos, va a verificar si ese usuario existe o no, y como no existe porque no he creado todavía ninguno, me va a dar un error. Si le damos iniciar sesión, ahí hay usuario no registrado. Otra vez, ahí está, usuario no registrado, me está apareciendo porque no existe todavía ese usuario. Y como esta variable de showAlert ya cambió a true, en el screen, en el login screen lo va a detectar, y como lo he puesto aquí, va a detectar que es true y va a levantar como si fuera presionando. Eso es lo que está desencadenando. Entonces lo otro que quería mencionar es que el detalle con SwiftUI es que recuerdan que para manejar la base de datos necesitamos un objeto, un contexto del manejador de datos, el cual pasábamos aquí en el validate user para ir hasta aquí. El contexto es NS Manager Object Context, que es una instancia del manejador de base de datos que se encarga de manejar toda esa data persistente que existe. Usualmente cuando teníamos un AppDelegate y en programación imperativa podemos castearlo y obtenerlo de esa forma. A diferencia, aquí no tenemos un AppDelegate. Si deseas puedes crearlo y utilizarlo, pero cuando nos crean no lo tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer en esta instancia, lo que hice en este momento para poder utilizar Core Data, fue crear un manager, o sea, una instancia de ese objeto, de esa clase que maneja Core Data, para poder utilizarla en toda la aplicación. Entonces aquí he creado un struct, un singleton, que se encarga de almacenar ese contexto para poder utilizarlo. Esta es la clase y tenemos que poner este nombre de nuestro manejador, que es ese de aquí, iOS Cursor Swift, antes del punto. Tiene que ser exactamente igual, si no, no nos va a funcionar, no va a fallar. Y todo este código de aquí. Usualmente yo no utilizo Core Data, utilizo otra librería de SQLite más básico, que no tiene la necesidad de crear un contexto global o un singleton para poder utilizarlo, pero también es una opción poder utilizar esta forma porque Core Data es bastante manejable. Entonces esto en la clase principal que nos crea de app, podemos crear nuestra instancia y inicializarla aquí como una variable de tipo global, como el manager, y pasarle cuál va a ser. Entonces ya podemos utilizarla aquí en el JavaScript. Lo ponemos con esta anotación @manager, y de esta forma ya podemos utilizarlo, porque vemos que al darle clic aquí en el botón iniciar sesión le mando el validate, el user, el pass, y también le mando el contexto, que es el que necesito para utilizarlo aquí en nuestro manager. View model, aquí validate, aquí utilizamos el contexto, y aquí es donde lo necesitamos. Que esto es el código igual que imperativa, no cambia casi nada, simplemente que las dos funciones lo he hecho, son funciones asíncronas pero de diferente forma para que se pueda entender. Luego creé el register screen, que teóricamente es una copia del login screen, porque también tienen dos campos y un botón. Lo que hago es, cuando le dé registrarme, lo que hago es ir al user register. También he creado sus propias variables de placeholder, text value, simplemente agrego una R para que sea de registro, y subí un model register. Aquí no estoy inyectando, simplemente son variables normales y las estoy inicializando, declarando. Aquí no
también eventos, home, utilizo el mismo objeto que utilizo en el login screen para detectar los eventos. Entonces cuando el usuario se registre me va a llevar al home. Primero me va a levantar un pop-up y me va a decir usuario registrado, y si no ocurrió un error. Voy a compilar para que se vea, pero teóricamente es la misma lógica. Y lo que hice aquí sí fue esto, que cuando le dé dismiss al home, o sea, cuando levante el pop-up y le dé dismiss y detecte que el evento es lo que está en el home, se va a regresar atrás para poder loguearme. No, ahorita no me va a hacer nada porque el usuario no existe. Pero le doy a crear cuenta. Acá me está pintando, no es que yo esté escribiendo, simplemente me está pintando por default porque yo lo seteé como valor por default aquí arriba, que sea Tyler, y para ahorrarme el de escribiendo. Entonces le doy a registrar, me va a salir usuario registrado porque lo que está haciendo es, le he dado clic, le está registrando el objeto. Aquí está yendo a este método, está yendo a la función que tengo el manager, se está registrando, me está dando success porque se ha registrado todo bien. Aquí está detectando que el evento es home y el show alert está cambiando a true. En el registro, aquí está el alert, está detectando que este show alert es true, está levantando el pop-up, y ahora cuando le dé el home, acá también puede ejecutar de eso, y lo que va a hacer es, al aceptar, va a dar dismiss, y como está en el home me va a regresar a la vista de atrás. Entonces ahora cuando le dé iniciar sesión, ya el usuario va a existir, va a entrar aquí al home, el evento, va al app event login y le va a poner el valor de que está en el evento home. En el login, como he puesto un if, cuando detecta un cambio va a detectar que está en el home y me va a llevar al home screen. Creo que aquí lo que hice fue, déjame ver, aquí en el validate, cuando va al home, creo que para que me lleve de frente al home le puse, acá está user default, lo cambié a true para ya no tener que me pase por el home. Entonces le doy iniciar sesión y me llevó al home. Entonces cuando ahora cierre, lo que va a hacer también, si recuerdan en el splash, lo que hacía era validaba, bueno, el view model creaba una clase en el init, le llamaba este get token, ya no va a ser false, va a ser true porque lo guardé y me he ido por primera vez al home. Entonces lo que va a hacer es pasarme de frente al home, y ahí está, me pasó de frente al home. Esto es la forma en que he tratado de copiar el código de cómo se maneja la data en Core Data, y los screens tenerlo presentado aquí para ahorrar un poco de tiempo porque es muy tedioso estar corrigiéndolo en el momento del video. Pero en sí así funciona SwiftUI. La diferencia entre Android y iOS, si se han dado cuenta, es un poco, es casi similar, pero lo que he notado es que cuando, por ejemplo, un valor de un pop-up tú le das en true, le cambias de valor y le das dismiss, ya se regresa su valor por default, que es false. En Android lo que pasaba con Compose es como los state flow o los shared flow, cuando cuando cambiaba a true, tenías que cambiarlo a false, porque si seguía en true ya no podías volver a levantarlo. Si dan cuenta, cuando yo le daba clic al pop-up me seguía apareciendo usuario no registrado. En Android, si tú lo volvías a presionar, ya no se volvió a ejecutar salvo que el valor se regresara a false. Algo que sí veo que pasa en SwiftUI con la variable de tipo observable. Como le digo, estoy tratando de usar solamente lo que tiene Xcode, no utilizando librerías de tipo observables, ni inyectores de dependencia, ni nada de ese tipo de cosas, porque eso nos ahorra un montón de tiempo para hacer algunas cosas, pero por ahora solo quiero utilizar lo que nos trae por defecto Xcode. Luego en el otro video voy a utilizar a Modifier, que eso sí es una librería, a la Modifier, creo que no sé pronunciar bien, para el consumo de datos, y luego posterior ya implementar algunas cosas más. También otros aquí,
cuando utilizan métodos asíncronos, utilizan promesas al momento de conectarse a una base de datos o conectarse a un servicio. Acotar que, como te digo, aquí el main actor le es recomendable que lo pongas porque esto se comunica con la vista principal, y si no te va a comentar aquí muchos warning scout. También esto lo puedes pasar si tú quieres a otro hilo secundario, pero recuerda que cuando son funciones de tipo await tienen que ir dentro de un task, si no, no van a funcionar. Estos son métodos asíncronos. Bueno, los métodos síncronos ya son los clásicos, que son los de aquí, no se ejecutan y tienen que esperar a un método previo, de acuerdo a las líneas que uno tiene que esperar. O la await también, ¿no? El await son métodos que tienen que esperar a otros para que se puedan ejecutar, pero se pueden lanzar en simultáneo.